Bueno, para empezar vamos a observar el movimiento de una persona que se desliza en línea recta arriba de esta superficie que se encuentra graduada en metros de 2 en 2. ¿Sí? Voy a ubicar a esa persona en la posición 0 y voy a definir ciertas características de su movimiento. Por ejemplo, posición 0, velocidad 1 metro por segundo, es decir que cada vez que pasa un segundo, esa persona deberá recorrer 1 metro de distancia y que la aceleración va a ser 0. Es decir que no se modifica la velocidad a medida que pasa el tiempo. Y voy a darle play para que empiece a grabar la situación. ¿Sí? Fíjense que la persona va avanzando y hasta que llega, pasa por la posición 8 donde hay un dibujo de una casa y se detiene en la posición 10 cuando está la pared. ¿Sí? Yo ahí puse pausa, voy a poner playback, ¿bien? Y la persona vuelve al principio y lo que voy a analizar ahora en cámara lenta es el movimiento de esa persona a medida que pasaba el tiempo. Recordemos que parte de la posición 0 a una velocidad de 1 metro por segundo y con una aceleración de 0, es decir que no aceleraba. Entonces pongo play. Veo ahí despacio cómo se va moviendo. ¿Sí? Yo puedo poner pausa y observo que, por ejemplo, a los 3 segundos se encuentra en la posición 3 metros. Es decir, que cumple con la condición que habíamos propuesto de que cada 1 segundo recorre 1 metro, que era la velocidad. Y entonces, si sigue avanzando esta persona y lo detengo a los 4 segundos, fíjense, lo detuve un poquito pasado los 4 segundos y me quedó que estaba a 4 metros, 0,83. Sigo avanzando, ¿sí? Hasta que me dé 5. Y ahí en 5 yo puedo observar que se encuentra a 5 metros, me pasé un poquito los decimales del segundo, no llego a cambiar el 1. Sigo avanzando, voy a hacerlo más lento todavía. Ahí estamos en 6. Fíjense, 6 segundos, 6 metros. Y así sucesivamente hasta que haya recorrido 10 metros esa persona en un total de 10 segundos. Bien, ahí está. ¿Sí? Ahora voy a renovar todo eso, borro todo, pero voy a modificar las condiciones de la persona. ¿Sí? Voy a poner que parte de 0 metros nuevamente, que parte del reposo, o sea que no se está moviendo cuando yo apreté play, y que tiene una aceleración de 1. ¿Sí? Es decir, que cada 1 segundo que pase, la persona va a recorrer la distancia correspondiente a lo que generó esa aceleración y modificó la velocidad. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pensemos que si el movimiento es acelerado, entonces lo que va a suceder es que cada 1 segundo que pase su velocidad habrá aumentado 1 metro por segundo más que en el segundo anterior. Es decir, que a los 2 segundos la velocidad va a ser de 2 metros por segundo, a los 3 segundos la velocidad va a ser de 3 metros por segundo, y la posición va a ir cambiando cada vez más, porque ahora se mueve cada vez más rápido. Y entonces, vamos a analizar lo mismo de nuevo. Voy a poner play, empieza a grabar la situación y fíjense cómo van cambiando todos los valores. Ahí llegó a la posición 10 metros. Voy a poner playback y vamos a ver qué sucedió segundo por segundo. Entonces empiezo, ¿sí? Pasó 9 segundos, 0,9 segundos, ahí estoy en 1. Bien, fíjense que un segundo después de estar moviéndose, la velocidad es de 1 metro por segundo y la posición es de 0,5 metros. Dejo pasar un segundo más, vamos a hacer el segundo 2. Me adelanto un poquito y ahí me aparece. En el segundo 2 segundos, su velocidad es de 2 metros por segundo ahora y su posición es 2 metros. Recuerden que en el paso anterior la posición era de 0,5 metros, o sea que en el primer segundo recorrió 0,5 metros, medio metro, y en el segundo ya lleva recorrido 2 metros, o sea que ahí recorrió, en ese siguiente segundo recorrió 1,5 metros. Vamos a avanzar un poquitito más todavía, hasta que aparezca 3 segundos. Vamos en cámara lenta, ahí está. Aceleración sigue siendo 1 metro por segundo, eso no cambió.
La velocidad es de 3 metros por segundo ahora porque ya pasaron 3 segundos. Y recuerden que aumentaba de 1 en 1 por cada segundo que pasaba. Que eso me lo definió la aceleración. Y la posición ahora es de 4,5 metros. Fíjense que antes, a los 2 segundos, su posición era de 2 metros. Y ahora está a 4,5. O sea que se desplazó 2,5 segundos más la persona. Fíjense que en el primer segundo recorrió 0,5. En el segundo segundo recorrió 1,5. Y en el tercer segundo recorrió 2,5 metros. Cada vez que pasa un segundo recorre más espacio que antes. Bien, vamos a hacer el último. Vamos a llegar hasta el final. Y fíjense que cuando está en el final recorrió 10 metros en 4,5 segundos. Y en el caso anterior, donde no teníamos aceleración, esos 10 metros los recorría en 10 segundos. Si quieren pueden volver el video para atrás y fijarse eso que estamos hablando. ¿Sí? Vamos a analizar el mismo caso, pero ahora haciendo de cuenta que esa persona que se estaba moviendo lo hace durante 10 segundos. ¿Bien? En GeoGebra vamos a ubicar una función que corresponde al movimiento de esa misma persona, que es 0,5 x al cuadrado. ¿Sí? Esa función, f de x, es la que me define el movimiento de esa persona que se movía con una aceleración constante igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo voy a modificar la escala de este eje de coordenadas cartesianas para que me den el eje X me quede de 1 en 1 y el eje Y me quede de 5 en 5. Fíjense que ahí, una vez que aprieto Enter, me aparece que se modificó esa escala y miren cómo el recuadro que está abajo del eje de coordenadas cambia su tamaño. ¿Sí? Ahí se acercó y ahí entonces tengo un cuadradito significan 5 en el eje Y y un cuadrado significa 1 en el eje X. Bien, y voy a seleccionar en esta situación dos puntos. Bien, voy a poner un punto A. Una vez que ya tengo dibujada la parábola que representa la función cuadrática del movimiento de esa persona, voy a dibujar dos puntos al azar. Un punto que voy a llamar A, situado sobre la parábola, y otro punto que voy a llamar B, situado sobre el mismo gráfico. Bien, y voy a hacer que el punto que se llama A, coincida con el eje de coordenadas cartesianas. Fíjense, ahí me quedó el punto A 0, 0, y que el punto B coincida con la posición 50 en el eje X, 50 del eje Y y 10 del eje X. ¿Sí? Me alejo un cachito para que se pueda apreciar por completo la situación que estoy queriendo mostrar. Y fíjense que ahí está el punto A sobre el eje de coordenadas, o sea, en el origen, y el punto B en 50 y 10. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar una recta que vaya desde el punto A hasta el punto B. Marco recta, busco en el buscador recta, marco el punto A primero, y luego marco el punto B. Fíjense ahí cómo se aparece la recta, ya que va cambiando según yo mueva el mouse. Voy al punto B, lo marco y ahí me apareció una recta dibujada, que va desde A hasta B. ¿Qué me va a permitir esto? Que cuando yo mueva esos puntos, esa recta se va a ir moviendo. ¿Sí? Yo muevo el punto B para abajo y la recta se mueve con el punto B. Vuelvo al lugar donde empezamos. Bien, ¿qué quiero hacer con esta situación? Fíjense los dos gráficos, o sea, las dos gráficas que se formaron a partir de la ecuación que describía el movimiento de la persona. Por un lado tenemos la que está en color verde, que es el movimiento real de la persona, a medida que pasa el tiempo. Yo dibujé en este eje de coordenadas cartesianas, el eje X representa el tiempo medido en segundos, y el eje Y va a representar las posiciones de la persona medida en metros. ¿Sí? Y entonces, la gráfica verde me va a mostrar el movimiento real de esa persona con aceleración constante
a medida que pasaba el tiempo. Es decir, por ejemplo, voy a agarrar al punto E y voy a borrar por un ratito esa pendiente, esa recta que va de A a B. ¿Sí? Voy a agarrar el punto A, lo voy a desplazar y me voy a fijar que cuando A coincide con el punto 2 aproximadamente, Y también coincide con el punto 2, más o menos dan lo mismo. ¿Sí? Cuando A avanza un poquito más hasta el segundo número 4, Y también avanzó y queda en 8. ¿Sí? Cuando A va a 6, fíjense que Y va a 18 casi. ¿Sí? Si yo me acomodo un poquito mejor, ahí está, 6, 18. Cuando A esté en 8, ahí, ese es el lugar del 8, Y va a ser 32. Y cuando A esté en 10, que sería B en este caso, Y va a ser 50. Vuelvo entonces con el punto A hasta el origen de las coordenadas. Y ahora sí voy a dibujar la recta nuevamente que borré hace un ratito. Vuelvo a, voy a B, marco y ahí me quedó la recta graficada. ¿Sí? Ahora, acá la cuestión es, la parábola verde me estaba mostrando el movimiento real, pero la pendiente negra, ¿sí? La recta que va de A a B, me está mostrando la relación que existe entre la distancia que recorrió la persona, 50 metros, y el tiempo que tardó la persona en recorrer esos 50 metros, o sea, 10 segundos. Bien, una vez que tengo los dos puntos A y B marcados y la recta que separa a A y B, lo que voy a hacer es medir qué distancia hay entre A y B. Para eso tengo que buscar el submenú de medición donde dice distancia y longitud. Aprieto en el punto A, aprieto en el punto B y ahí me va a mostrar cuánto mide esa recta entre los puntos A y B. Como me da un número 50 con muchos decimales, lo que voy a hacer es marcar ahí, perdón, primero vamos a donde dice la flechita mueve, marco acá, me aparece el submenú de este texto, voy a la configuración y donde dice texto pongo el redondeo en, vamos a poner 2 decimales. ¿Sí? Aprieto aquí, ahí me lo cambió y ahí se me va, saco el menú y me aparece con 2 decimales redondeados. Bien, ¿para qué me sirve esto? Ahora pensemos en la siguiente situación. Decíamos al principio que la parábola verde me muestra el movimiento real de la persona del ejercicio en el simulador y la pendiente negra me está mostrando la velocidad promedio de una persona que recorrió 50 metros en 10 segundos. Esta velocidad, si yo hago con la ecuación de velocidad, distancia dividido tiempo, me va a dar que 50 metros dividido 10 segundos son 5 metros por segundo. Es decir, que en promedio, esta persona se estuvo moviendo con una velocidad de 5 metros por segundo. O sea, cada segundo que pasa recorría 5 metros. Cuando pasaron 2 segundos recorrió 10, cuando pasaron 4 recorrió 20 y así sucesivamente hasta que llegó a los 10 segundos y 50 metros. Ahora, pero esto no pasó realmente. Lo que pasó fue que la persona estaba acelerando, ¿sí?, a una razón de 1 metro por segundo cuadrado y entonces mientras aceleraba se iba desplazando hacia determinado lugar. Entonces yo quisiera averiguar en cualquiera de estos puntos, cualquier punto que me aparezca acá, quiero saber a qué velocidad se movía en ese instante. ¿Sí? Por ejemplo, quiero saber qué velocidad tenía cuando iban 4 segundos. No quiero saber la velocidad promedio. ¿Sí? Quiero saber la velocidad a los 4 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubico el punto A los 4 segundos, aproximadamente, y busco el punto B y lo ubico en el mismo lugar que el punto A. Y fíjense que la distancia que lo separa a A y B va cambiando y que cuando más me acerco, más se acerca la distancia al punto cero, ¿sí? A medir cero. Me acerco lo suficiente para que estén uno arriba del otro. Si yo me acerco un poquito más, fíjense que acá me dice que es 0,5 vale todavía.
Si me acerco y le doy suma a esto que estaba viendo, yo puedo observar que eso que parecía que estaban juntos, todavía siguen separados. Entonces, me acerco y lo voy hasta que sea 0. Ahí están uno arriba del otro. Si me alejo, para poder observar desde más arriba la situación, yo voy a observar que me quedó que esa recta que unía el punto A y B cuando estaban en el origen y en el punto 1050, al principio, ¿sí? Ahora forman una recta que pasa tocando en un solo punto a la parábola del movimiento en verde. Es decir que lo que obtuve ahí es una recta tangente para el punto donde el tiempo vale 4. ¿Qué es eso? Eso es la derivada. Para poder calcular cuánto vale ese punto, ¿sí? Esa recta tangente que pasa por ese punto, yo necesito calcular la derivada. Eso es lo que conocemos como derivada. Y ahora vamos a ver eso de que vimos de la derivada, vamos a representarlo en un gráfico hecho por mí, en un eje de coordenadas cartesianas, o sea, lo mismo que intentamos graficar recién en GeoGebra, pero ahora vamos a analizar qué sucede con cada una de esas cosas que aparecen en ese gráfico. ¿Bien? Recordemos que para calcular la velocidad tenemos que hacer distancia dividido tiempo, o sea que la unidad de la velocidad me queda metros sobre segundo. Y fíjense que en nuestro gráfico, que representamos lo mismo que había aparecido en GeoGebra, o sea, la parábola que define el movimiento de esa persona, más la recta que une el punto A con el punto B, ¿sí? Y esa de la velocidad promedio. O sea, se había desplazado 50 metros en 10 segundos, ¿sí? Fíjense que acá aquí está en segundos y que Y está en metros. Y entonces la velocidad promedio de esa persona es 50 metros dividido 10 segundos, me da 5 metros por segundo. 50 dividido 10, 5. ¿Bien? Y que la función de x que describía el movimiento era 0,5 x cuadrado. Para graficar los puntos, yo lo que hice fue una tablita de x e y. Y entonces, cuando x vale 0, 0 al cuadrado me da 0, 0 por 0,5 me da 0. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4, 4 por 0,5, 2. Yo ahí puse 1, pero tendríamos que haber puesto 2. ¿Sí? No teníamos que, yo puse 1, me confundía y sería un 2. ¿Sí? Vamos a borrarlo. Ahí está. Y ahora entonces vamos a poner 2. Ahí va. ¿Sí? Después, en el siguiente tenemos 4 al cuadrado es 16, 16 por 0,5 me da 8. El siguiente es 6. 6 al cuadrado, 36, por 0,5, 18. El siguiente, 8. 8 al cuadrado, 64, 64 por 0,5, 32. Y ahora, que bajo un poquitito, y dice 10 al cuadrado, 100, 100 por 0,5, 50. Entonces ubiqué los puntos de esa tablita, los ubiqué en mi gráfico. ¿Bien? Ahora, imaginemos que yo estoy arriba del punto del tiempo, o sea, del eje x4, o sea, 4 segundos, y que me desplazo desde 4 segundos hasta 10 segundos. ¿Sí? O sea que, estando en 4, a eso le llamé x, me desplacé en el tiempo, incrementándolo, en lo que llamamos y conocemos como incremento del tiempo. A ese incremento del tiempo lo voy a denominar h. ¿Sí? Denomino h el incremento del tiempo y entonces digo, estando en 4, que le pongo lugar de x, incremento el tiempo h hasta determinada posición. ¿Cómo voy a llamar a esa posición? A esa posición le llamo x más h. ¿Sí? Eso generalmente en física lo denominan como delta t, intervalo de tiempo. Entonces vamos a llamarlo incremento de h. ¿Bien? Entonces tengo, estaba en x
incrementé el tiempo, o sea, incrementé h, y cuando llegué al final de ese incremento me quedó x más h. O sea que yo pasé de esta posición donde el tiempo valía 4 y la posición valía 8, a esta posición nueva donde el tiempo vale 10 y la posición vale 50. ¿Sí? Ahora, cuando yo hice eso en el tiempo, ¿qué pasó con la posición de la persona? Y ahí me voy al eje Y. ¿Sí? Yo estaba la función f de x, bien, en la primera parte, y incrementé hasta la posición de 50 metros. Es decir, que me fui desde donde estaba al principio hasta el final. Y fíjense que yo, ¿por qué puse que esto que está acá es f de x más h? ¿Sí? Porque esta x, que le di valor al 4 al principio, en realidad es todo esto que ya pasó. O sea, para llegar a este 4, pasé por el 1, por el 2, por el 3 y por el 4 y me quedó x. Y entonces esa x es parte de esa función x más h. Ahora, si yo quisiera calcular lo que pasó entre 4 y 10, o sea, entre la posición 8 metros y la posición 50 metros, es esto que acá dibujé en azul. ¿Cómo calculo eso que está en azul? Y hago el total menos la función de x, es decir, la función x más h menos la función de x. ¿Bien? Y eso es lo que me da la definición de la derivada. ¿Sí? Vamos a analizarlo acá. Fíjense, tengo velocidad promedio era igual a la distancia sobre el tiempo. Y entonces, cuando yo quiero averiguar la velocidad en uno de esos puntos, en cualquiera, yo debía, como lo mostré en GeoGebra, unir el punto A y el punto B en esa posición especial que estoy buscando, y lo que obtengo es la velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea, como vimos recién, es cuando esos dos puntos tienden a valer 0. ¿Sí? Porque lo acerqué al punto A, lo acerqué tanto con el punto B que era casi 0. Entonces, para calcular la derivada por definición, yo tengo que hacer el límite de cuando h tiende a 0. ¿Y cómo es la ecuación? Es como estaba escrita acá en azul en el eje Y. Fíjense, dice f, la función de x más h, menos la función de x. Y eso lo voy a dividir por h. ¿Por qué por h? Porque ¿qué tengo que hacer para calcular la velocidad? Distancia dividido tiempo. ¿La distancia cuál es? Entre 4 y 10. Es lo que pasó desde 8 hasta 50. Es decir que la distancia es f, la función de x más h, menos la función de x. ¿Y el tiempo quién es? H, el incremento del tiempo. ¿Sí? Lo que en física utilizamos como delta t. Y entonces de esa manera yo tengo la definición de la derivada. Y así voy a poder calcular la derivada de una función por su definición. Y acá tengo un ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo lo que marcamos es, a partir de la función de x, que es igual a 3x más 2, yo voy a escribir la función de x más h. Ahora, ¿qué hago ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De la función de x, donde estaba 3x más 2, donde aparece la x, yo voy a reemplazar eso por el paréntesis x más h. Entonces me va a quedar formada la función de x más h como 3 por x más h más 2. Es decir, que donde estaba x, reemplazo por x más h. Y ahí me quedan las dos funciones que tengo que usar en la definición de la derivada. Fíjense que acá está. Entonces digo, la función derivada de x es igual al límite de h tendiendo a 0 de la función de x más h menos la función de x dividido h. Y entonces, donde dice función de x más h, yo reemplazo por la función de x más h. Ahí lo subrayé en azul, hice una flechita para que vean dónde reemplazar. A eso le tengo que restar la función de x, es decir, 3x más 2. Y entonces, en el paso siguiente, reemplacé esos dos valores de las funciones
y me quedo que la función de la derivada de x es igual al límite de h tendiendo a 0 para la función de x más h, que ahora es 3x más h más 2, menos, este menos viene de la ecuación, la función de x, que era 3x más 2. Y entonces 3x más 2 lo pongo entre paréntesis porque me quedó un menos. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a aplicar en el paso siguiente? Una propiedad distributiva entre el 3 este que está acá con el paréntesis y el negativo que está acá con el paréntesis. Entonces me quedó 3x, 3x, más, el más se mantiene, 3 por h, 3h, más 2, menos 3x, menos 2, ¿sí? Y entonces, en el paso siguiente volví a escribir todo con el mismo color y me quedó que tengo 3x acá menos 3x ahí. O sea que las puedo cancelar. Fíjense que en rojo las cancelo. Y después tengo también para cancelar más 2 menos 2. Es decir que eso como me da 0, lo puedo quitar. Y me queda entonces que la función derivada de x es igual al límite de h tendiendo a 0 para 3h dividido h. Y como h dividido h también se pueden cancelar, me quedo que el resultado de esa derivada es 3. Entonces, como resultado final tengo que la función derivada de x es igual a 3. Y ahora vamos a ver dos ejemplos más para ver cómo se calcula. ¿Sí? Me voy a alejar un poco. Y acá tengo los ejemplos a la derecha. Vamos a trabajar con el primero. Es parecido al anterior. ¿Sí? Yo quiero que vean cómo se hace para calcular con la definición de la derivada. Tenemos entonces una función de x igual a 2x menos 4. Y lo primero que teníamos que hacer era escribir la función de x más h. Es decir, reemplazar la x de la función de x por el paréntesis con x más h. Entonces me quedó que la función de x es 2x menos 4 y la función de x más h es 2 por x más h menos 4. Y ahí ya estoy para calcular la derivada. ¿Sí? Entonces la función derivada de x es igual al límite de h tendiendo a 0 para la función de x más h menos la función de x dividido h. Y ahí reemplazo. Donde tengo función de x más h, reemplazo por la función de x más h, que era, lo subrayé con azul, 2x más h menos 4. Todo eso es la función. Entonces tengo 2x más h menos 4. Menos, este menos es el de la ecuación, la función de x. La función de x era 2x menos 4. Y entonces voy acá y reemplazo 2x menos 4 y pongo los paréntesis porque acá hay un menos que es de la ecuación. Aplico propiedad distributiva como hicimos en el ejemplo anterior y me queda que 2x más 2 por h menos 4 menos 2 por x menos por menos 4, o sea, más 4. Y después cancelo 2x, lo cancelé bien, menos 2x, y menos 4 lo cancelé con más 4. Y entonces me quedó que la función derivada de x es el límite de h tendiendo a 0 de 2 por h dividido h. Y como h dividido h se cancelan, me queda entonces que la función derivada de x es 2. Y vamos con el último de los ejemplos, en una función donde tengo x cuadrado, función de x, x cuadrado, y escribo, como primer paso, la función de x más h, o sea, donde era x, ahora escribo x más h, y el cuadrado se mantiene ahí. Bien, entonces ahora me quedó una función que dice x más h cuadrado, y eso, como sabemos, es un cuadrado de un binomio. Y para calcular el cuadrado del binomio, para expresarlo de otra manera, teníamos que hacer a al cuadrado más 2 por b más b cuadrado. Entonces, esto mismo que hice acá, lo realizo en la función de x más h.
y me queda x cuadrado más 2 por x por h más h cuadrado. ¿Bien? Ahora sí, ya puedo resolver la derivada por definición. Y fíjense que tengo función derivada de x es igual al límite de h tendiendo a 0 para la función x más h menos función de x dividido h. Copio lo mismo, siempre yo elijo copiar primero la ecuación y después empiezo a reemplazar. Con color rojo reemplacé la función de x más h, que era x al cuadrado más 2xh más h cuadrado menos, el menos es parte de la ecuación, y con violeta reemplacé f de x. ¿Sí? Entonces la función de x era x al cuadrado. Recuerden que acá quedó f de x, x cuadrado. ¿Sí? Paso siguiente. Fíjense. X cuadrado menos x cuadrado puedo cancelarlo. Y no tengo más nada para cancelar. Lo que me quedó acá entonces es que la función derivada de x es igual al límite de h tendiendo a 0 de 2x por h, o sea, esto que está acá, más h cuadrado. Y eso dividido h. Ahora, como en la parte de arriba, yo si separo en términos, tengo 2xh más h cuadrado, o sea, tengo h en los dos subtérminos que hay adentro de ese paréntesis, yo puedo sacar factor común. Y entonces, si saco factor común, la h sale afuera del paréntesis y me queda multiplicando a esta suma, 2x más h. ¿Qué significaba esto? Recuerden que si yo después hago propiedad distributiva entre h y los dos valores del paréntesis, vuelvo a tener lo mismo que estaba acá. H por 2x, h por 2x, más h por h, h cuadrado. Entonces, una vez que ya factoricé y saqué la h afuera, paso al siguiente paso, vale la redundancia. Tengo f derivada de x igual límite de h tendiendo a 0, y acá escribo lo que me quedó de hacer la factorización recién. H por 2x más h, dividido h. De esta forma, lo que yo puedo hacer es simplificar estas h. Entonces me quedó que el límite de h tendiendo a 0, en esta función derivada, 2x más h. O sea, esto que está acá, me quedó solito ahora. ¿Y qué tengo que hacer? Reemplazar h por 0. Y entonces cuando reemplazo h por 0, que es el límite, me va a quedar que 2x más 0 es igual a la función derivada de x. Y como 0 sumando no juega ningún papel, entonces me queda que la función derivada de x es 2x. Y fíjense que acá reemplacé h por 0. Y que en los otros dos ejemplos yo no hice ese reemplazo. ¿Pero por qué no hice ese reemplazo? Si prestamos atención, fíjense que en este ejemplo, igual que en el otro, que eran parecidos, las h se simplificaron, entonces me quedó el 2 nada más. No fue necesario reemplazar h porque no había h's. Bueno, eso es la explicación de la derivada por definición. En el próximo videito les voy a compartir cómo se resuelven algunos casos de la derivada según la tabla de derivadas.